Los necios piensan que no hay Dios, todos se han pervertido, han hecho cosas malvadas, no hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, todos por igual se han pervertido. Ya no hay no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos capítulo 23. Muy buenas tardes, días o noches, depende de donde el lugar donde se encuentren. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Muchas gracias de antemano por estar escuchando mis videos. Por favor, no se le olviden suscribirse en dedito arriba o compartir, muy importante para continuar con la evangelización. Disculpe, pero es que estoy un poquito como con gripa, ¿sí? Por eso me van a escuchar la voz como rara. Entonces, este video es para... Voy a leerles bien a continuación detalladamente un escrito, un mensaje que mandó el cardenal Strickland. Usted ya han oído hablar de él, una persona pues que ha querido defender la doctrina de Jesucristo y está contra la doctrina del Papa Mazo, ¿verdad? Entonces él mandó unas palabras que las voy a leer textualmente, ¿sí? Acerca de la infabilidad de los papas, de la infalibilidad del papa. Esto es para aquellas personas que aún no entienden lo que es la infalibilidad papal, ¿cierto? Para que de una vez por todas lo escuchen de una persona que tiene autoridad y conocimiento suficiente para decir lo que dice acerca de la infalibilidad papal, ¿verdad? Entonces, por favor, pongan mucha atención a aquellos que todavía no lo saben, ¿sí? Dice el cardenal Strickland: queridos hermanos y hermanas en Cristo, Rama locuta, causa finita es. Roma ha hablado, el asunto está terminado. En estas cartas pastorales, dice él, en esas cartas pastorales que he estado publicando, he estado escribiendo sobre muchos temas que enfrentamos en lo que es una crisis cada vez mayor en la iglesia y en el mundo. Como obispo católico, mi principal preocupación es siempre la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, pero está claro que la crisis actual en la que nos encontramos afecta no solo a la iglesia, sino a todos los aspectos de la humanidad. Cuando la iglesia es débil y su liderazgo terrenal está gravemente corrupto, deja a todos los aspectos de la comunidad humana vulnerables al mal, y vemos esa vulnerabilidad en todo momento. Por muy graves que sean todas las cuestiones sobre las que he escrito, no hay nada más grave que la comprensión distorsionada de la autoridad y la obediencia que ahora encontramos tan extendida. Cuando no tenemos una comprensión clara de la fuente de donde fluye la autoridad legítima, entonces la obediencia corre el grave peligro de volverse arbitraria y comprometida. Cuando esto sucede, la misma obediencia que Dios instituyó divinamente para guiar a todas las personas a la verdad puede en realidad ser utilizada como un arma por algunos para servir a sus propios intereses y alejar de la verdad a los desprevenidos. Por lo tanto, debemos permanecer siempre en la verdad y estar en guardia ante tal engaño. La historia de la Iglesia está repleta de relatos de incidentes y acontecimientos en los que surgió un conflicto, y Roma, con el debido uso de su autoridad, habló y resolvió el asunto. Abro comillas, Roma locuta, causa finita es, cierro comillas. Los católicos sabiamente se han aferrado a esta ancla de autoridad divina en la Iglesia católica. La autoridad divinamente creada, que solo está plenamente presente dentro de la Iglesia católica, debe ser un refugio para los fieles. La obediencia a la autoridad divina es obediencia a Cristo, ya que Él es quien ha llamado a esa persona a esa posición de autoridad. La obediencia a la autoridad divina es necesaria dentro de la santa estructura de la Iglesia y es importante para ayudarnos a crecer en santidad. Desafortunadamente, sin embargo, el hecho de que la autoridad divina haya sido vista como un hecho en la Iglesia también ha servido en muchos casos para hacer que los fieles sean perezosos o complacientes en su obediencia, y muchos han olvidado que, como declaró Santo Tomás de Aquino, a Dios se le debe obedecer en todas las cosas, pero a las autoridades humanas se les debe obedecer en ciertas cosas. Escuchen, católicos que no caen de que tenemos que usar el cerebro y el entendimiento y la razón, ¿verdad? Por muy significativa que sea esta erupción de la autoridad para el Estado, la familia y la sociedad en general, cuando aflige a la Iglesia nos lleva a un nivel de preocupación completamente nuevo.
La Iglesia Católica está fundada en la verdad que proviene de Dios Todopoderoso y está plenamente revelada en Jesucristo, su divino Hijo, la verdad encarnada. Cuando una comprensión confusa de la autoridad invade a la Iglesia, entonces los cimientos mismos de la civilización se tambalean y ahora somos testigos de estos temblores de todos los días. Jesucristo nos dice que a Él se le ha concedido toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, debemos reconocer que toda autoridad terrenal debe buscar su luz en Cristo, porque en última instancia esta luz fluye de una sola fuente, aquel que es la fuente de toda autoridad en el cielo y en la tierra. Solo con esta comprensión adecuada de la autoridad podemos establecer una base firme para la obediencia. En pocas palabras, toda obediencia debe encontrar su fuente y su fin en la obediencia a Cristo y la verdad que Él revela. La obediencia auténtica a la verdad nos lleva en última instancia a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la máxima autoridad. Mientras navegamos por el camino de la obediencia, si ignoramos la verdad que Cristo nos ha revelado, entonces cortocircuitamos el significado y la esencia misma de la obediencia. Hoy nos encontramos inmersos en una cultura que, influenciada por el posmodernismo, no puede o no quiere reconocer una autoridad válida. De hecho, estamos inmersos en una cultura influenciada por el nihilismo. Y esto se remonta a la caída de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. El nihilismo, una filosofía que proclama que todos los valores son infundados, se centra en el uso de la voluntad de dominar. No se le olvide esa palabra, nihilismo. Es un rechazo de la verdad absoluta y plantea la idea falsa de que la verdad es simplemente la expresión de la voluntad y que la verdad pura y sin adulterar no existe. Es para todos los que quieren quitarle que a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es la única que tiene la verdad, ¿cierto? Porque está respaldada por Cristo. En este contexto, cada persona puede inventar la verdad como mejor le parezca, o puede determinar que la verdad es lo que la figura de autoridad que reconoce determina que sea. Esta creencia mortal, la creencia de que cada individuo es una autoridad en sí mismo, ha invadido incluso a la Iglesia y hoy se ha convertido en una herida supurante y purulenta entre el cuerpo místico. Esta visión retorcida de la autoridad y la obediencia ha sido un arma brillante pero mortífera de los caídos, porque han podido influir en los hombres de la jerarquía de la Iglesia para que utilicen la autoridad que los acompaña para causar un daño inmenso a las almas, como está sucediendo en este momento, ¿verdad? Al proclamar que todavía se debe obediencia a quienes sirven a la falsedad y han perdido la autoridad que Dios les ha otorgado, la obediencia se ha utilizado como arma y ha obligado a tolerar situaciones como los horribles escándalos de los abusos sexuales que tanto han devastado a la iglesia, han causado daño a tantas personas que han sido víctimas de estos hombres que abusan del poder. Algo que ha perdido en la confusión sobre autoridad y obediencia es el hecho de que siempre que el uso de la autoridad causa daño a una verdad divina, como cuando un sacerdote o un obispo ponen en duda el depósito de la fe que incluye los dogmas inmutables y las doctrinas de la Iglesia, entonces cualquiera tiene el derecho, incluso un deber solemne, de resistir ese error, independientemente de las consecuencias potencialmente negativas que pueda enfrentar. Y en lugar de violar el principio católico de obediencia, está resistiendo al abuso de autoridad, en realidad solidifica y fortalece el principio de obediencia porque es obediencia a la máxima autoridad, Jesucristo. Otra cosa que a menudo eso me hace acordar de una persona que me decía que ella está en adulterio y como le decían que estaba en adulterio se fue hasta el obispo de la zona a preguntarle, ¿cierto? Y el obispo pues sencillamente le dijo que no, que eso no era, que ella no estaba en adulterio, que siguiera su vida feliz, ¿verdad? Pues ya sabemos que esa es la respuesta de muchos representantes de la iglesia en este momento. Entonces pues la señora quedó tranquila. Y entonces ella hablando conmigo me decía, es que el obispo me lo dijo, que yo no estoy en adulterio. Yo le pregunté, ¿y usted a quién le cree más, al obispo o a Jesucristo? Entonces, siempre que se presente algo así, hagan esa pregunta, porque por encima de, según tal como lo está apoyando aquí el arzobispo Strickland, eh,
Primero está Jesucristo y después están los hombres, ¿verdad? Otra cosa que a menudo se malinterpreta respecto de la autoridad en la Iglesia tiene que ver con la infalibilidad papal y la sumisión de la fe. La infalibilidad papal no solo está presente a un pronunciamiento infalible sobre la fe y la moral que emana del Papa o de un concilio doctrinal con la aprobación del pontífice reinante. Un pronunciamiento tan infalible es siempre, en términos simples, una afirmación de la verdad que ya forma parte del depósito de la fe y en la que no se han agregado ni modificado desde el final de la revelación pública con la muerte de San Juan en el primer siglo después de Cristo. Cuando se hace un pronunciamiento infalible, tal proclamación requiere la sumisión de la fe por parte de los fieles, es decir, los fieles tienen la seguridad de la verdad de tal proclamación y están obligados a mantener esta creencia como una cuestión de fe. Otras declaraciones hechas por el Papa, los obispos u otras autoridades, aunque puedan ser ciertas, no caen bajo el estrecho carisma de la infalibilidad papal. Como tal, la prudencia dicta que podemos y debemos evaluar todas las declaraciones a la luz de las verdades divinamente reveladas, contenidas en el sagrado depósito de la fe. Si una declaración de alguien parece contradecir estas verdades inmutables, primero debemos buscar una aclaración. Si no se da una aclaración, o peor aún, si se confirma el error, debemos refutar el error y mirar al depósito de la fe como nuestra guía segura hacia la verdad. Escuchen bien eso. Eso es todo lo que está pasando actualmente con el Papa Mazo, ¿verdad? Entonces, al abordar las cuestiones de autoridad y obediencia en la Iglesia actual, debemos recordar que la fuente última de autoridad y verdad es Dios. Los dilemas que enfrentamos siempre encontrarán su respuesta en la verdad que Dios nos ha revelado. Debemos preguntarnos constantemente, ¿es esto auténtico para Cristo y corresponde a lo que Él y su Iglesia siempre han enseñado? Cuando respondemos afirmativamente a estas preguntas, llegamos a la verdad que debemos obedecer. Sin embargo, si alguien que tiene autoridad no ha recibido su autoridad de Cristo, entonces no se requiere obediencia. Debemos recordar que Cristo da autoridad a quienes están en la jerarquía de la Iglesia por el bien de las almas confiadas a su cuidado. Nunca se da por el bien de la persona misma que está en autoridad. Han sido muchos los santos y doctores de la Iglesia que nos han hablado de un tiempo que llegará en el que será necesario que los fieles se opongan a aquellos que parecen tener autoridad dentro de la jerarquía. Ese tiempo ya ha llegado, digo yo, ¿no? Si continuamos obedeciendo complacientemente sin preguntar a la fuente de la autoridad, entonces nos encontraremos en un lugar peligroso. El 13 de octubre de 1973, nuestra Santísima Madre se apareció a la hermana Agnes Sagawa en Akita, Japón. Esto ocurrió en el 56 aniversario de la aparición final de Nuestra Señora Madre en Fátima, Portugal, en 1917. Nuestra Santísima Madre le dijo estas palabras a la hermana Sasagawa. La obra del diablo se infiltrará incluso en la iglesia, de tal manera que uno verá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y opuestos por sus hermanos, iglesias y altares saqueadas. La iglesia estará llena de quienes aceptan compromisos. Escuchen estos mensajes de personas santas, protestantes, porque es muy acorde con la realidad, para que crean que los mensajes que da la Santísima Virgen son reales, que por lo tanto debemos de venerar a la Santísima Virgen. Continuó, el arzobispo Fulto Chin en 1948 establecerá una contraiglesia que será el mono de la iglesia, porque él, el diablo, es el mono de Dios, tendrá todas las notas y características de la iglesia, pero al revés y vacía de su contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo que en todo exterior se parecerá al cuerpo místico de Cristo. Cualquier coincidencia es verdad. Es lo que estamos viviendo en la actualidad. El Papa San Juan Pablo II dijo en 1976. Ahora nos enfrentamos al enfrentamiento final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. En este momento, palabras mías, ya saben que estamos en el evangelio de Cristo y el antievangelio del Papa Bergoglio, ¿verdad?
Para aquellos que podrán pensar que esto podría ocurrir con respecto a la jerarquía de la Iglesia, pero seguramente nunca con respecto a un papa, la historia nos recuerda al Papa Honorio I, que fue papa del 625 al 638. El Concilio de Constantinopla lo condenó póstumamente y el Papa León II lo condenó afirmando que Honorio no intentó santificar esta iglesia apostólica con la enseñanza de la tradición apostólica, sino que mediante una traición profana permitió que su pureza fuera contaminada. El día de mañana, palabras mías, esto mismo van a hacer con este Papa protestante, cuando ya es mesista, ¿verdad? Continuó. Por lo tanto, es importante darse cuenta de que es posible que los miembros de la jerarquía de la Iglesia, que no excluye ni siquiera a los papas, pueden causar daño a la iglesia y a los fieles, aunque sea sin querer. Además, al mirar las palabras de los santos, los eruditos, y en particular las palabras de nuestra Santísima Madre de numerosas apariciones aprobadas por la iglesia, también debemos reconocer la posibilidad de que un miembro de la jerarquía de la iglesia pueda buscar intencionalmente destruir la fe y la iglesia. Por esta razón no debemos volvernos perezosos o complacientes con respecto a la autoridad y la obediencia, incluso cuando se trata del Santo Padre, que de santo pues para mí no tiene nada. Francisco de Vitoria, fraile dominico, canonista y teólogo del siglo XVI, afirmó, abro comillas, si un papa deseara entregar el tesoro de la iglesia, si quisiera destruir la iglesia u otras cosas similares, no se le debería permitir actuar de esa manera, pero habría que resistirlo. La razón de esto es que él no tiene poder para destruir. Por lo tanto, cuando se sabe que lo hace, es lícito resistirlo. Cierro comillas. San Roberto Belarmino escribió, abro comillas, así como es lícito resistir a un pontífice que ataca el cuerpo, así es lícito resistir a quien ataca a las almas, o a quien perturba el orden civil, o más bien aún a quien intenta destruir la iglesia. Es lícito resistirle, no haciendo lo que ordena e impidiendo la ejecución de su voluntad. Sin embargo, no es lícito juzgarlo, castigarlo o disponer de él, porque tales actos pertenecen a un superior. Por lo tanto, la obediencia católica a un superior nunca debe ser lo que se ha llamado obediencia ciega. Escuchen, católicos que están ciegos en este momento referente al Papa protestante. Además, así como debemos ser conscientes de las advertencias que nos han hecho sobre una contraiglesia que habrá sido vaciada de su contenido divino y que presidirá el anticristo, también debemos ser conscientes de la posibilidad de que en algún momento Dios puede permitir que un impostor se siente en la silla de Pedro. Debemos estar siempre vigilantes para que si esto ocurre, obedezcamos solo a Jesucristo, quien es la verdad encarnada, y quien nos ha revelado su verdad en el sagrado depósito de la fe, que es inmutable. La obediencia auténtica dicta que no debemos obedecer a nadie que se oponga a la verdad y cuyo deseo sea destruir la iglesia. Sin embargo, podemos estar seguros de que incluso si esta terrible situación ocurriera, la verdadera iglesia permanecerá intacta, aunque tal vez por un tiempo regrese a las catacumbas. Ese tiempo está más corto que largo. Mientras discutimos los peligros de la falsa autoridad y la obediencia fuera de lugar, es importante señalar que los laicos en la Iglesia no existen para el bien del clero en la Iglesia. El clero existe para proporcionar los sacramentos necesarios para la salvación de los laicos. La principal preocupación de todo clero debe ser siempre, siempre la salvación de las almas que se les han confiado. También quisiera señalar, continuó él, también quisiera señalar que los obispos son llamados por Dios a ser pastores de sus rebaños, así como padres de los sacerdotes. Sin embargo, en un profundo abuso de autoridad, ahora vemos situaciones en que los obispos atacan y silencian a sacerdotes que simplemente dicen la verdad y defienden el sagrado depósito de la fe. Eso es tan cierto, ya todos saben la cantidad de obispos, la cantidad de sacerdotes que han sido destituidos de sus cargos simplemente por decir la verdad. Continuó. En consecuencia, muchos sacerdotes permanecen en silencio en lugar de predicar la plenitud de la verdad de Cristo, y muchos desconfían e incluso temen a sus obispos.
Siempre debemos recordar que un padre está llamado a guiar a su familia con amor, no a gobernarla con miedo. Continúo. Además, recientemente hemos visto situaciones en las que comunidades religiosas de todo el mundo han sido sometidas a coacción por parte de sus obispos, en lo que a veces incluso parece una apropiación de tierras o un deseo de controlar, en lugar de una preocupación genuina por las almas de sus comunidades. Cuidado. También hemos visto situaciones en que los obispos, al ser notificados sobre supuestos mensajes y locuciones del cielo dados en ciertos lugares y comunidades dentro de sus diócesis, inmediatamente intenta cerrar estas comunidades y declaran mensajes falsos, sin una investigación exhaustiva y adecuada. En muchos de estos casos la la falta de una investigación adecuada ha dado lugar a dudas sobre la autoridad y la desobediencia. Debemos orar para que los obispos, con prudencia y discernimiento, pero también con corazones de fe sobrenatural, realicen investigaciones exhaustivas con oración y diligencia cuando surjan tales situaciones, para que los fieles tengan una guía segura y sepan que pueden mirar a sus pastores con confianza. Para terminar, oremos sin cesar por la iglesia, dice él, ¿no? Los prelados que la dirigen y los fieles que pertenecen a su cuerpo místico. Que busquemos una obediencia auténtica a la verdad autoritativa que Jesucristo nos ha dado y que podamos reconocer y resistir cualquier autoridad que no tenga a Cristo como fuente mientras caminamos siempre en profunda obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Obispo Joseph E. Strickland, obispo. Entonces, como pueden ver, esa es la verdad. Este es uno de los pocos obispos que defiende a capa y espada la verdad. Una persona con autoridad y conocimiento para hablar sobre la situación que estamos viviendo en este momento. Así es que católico, si tú eres de los que aún sigues a, totalmente ciego acerca de la falsedad del Papa protestante, abre tus ojos, pon tu entendimiento, pon tu razón en caminos del Espíritu Santo para que Él te ilumine y veas cuál es la realidad de la situación en este momento de la iglesia y coloques tu granito de arena, evangelizando la palabra de Dios. Es la única forma de contrarrestar la, la doctrina del Papa protestante, ¿correcto? Evangelizando. Por lo tanto, suscríbanse, compartan o dedito arriba. Esperen mi próximo video. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios les bendiga.